Gracias por acompañarnos, amigos. Qué gusto estar con ustedes en otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y estos son los titulares. En Bolivia, Arzobispo de Sucre pide que se brinde ayuda a damnificados por las inundaciones que afectaron el país. En una audiencia en el Vaticano, el Papa Francisco respaldó la lucha contra las esclavitudes modernas. Arzobispo de Yangon, en Myanmar, se pronunció ante la grave crisis de refugiados de la etnia Rohingya en Bangladesh. Empezamos el noticiero con noticias desde Bolivia, donde el arzobispo de Sucre pidió que el tradicional carnaval de Oruro sea un momento propicio para ayudar también a los damnificados por las recientes inundaciones en el país. El arzobispo de Sucre en Bolivia, Monseñor Jesús Juárez, animó a que el carnaval de Oruro, que se celebra con motivo de la fiesta de la Virgen del Socavón, se transforme en un carnaval de solidaridad para apoyar campañas de ayuda a favor de los damnificados de las recientes inundaciones en el país. Según se dio a conocer, las intensas precipitaciones, tormentas eléctricas y desbordes de ríos que transportan lodo y escombros afectan a los estados bolivianos de Tarija, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y Beni. Hasta el momento hay más de 8.000 familias afectadas y el presidente boliviano Evo Morales declaró en desastre a 19 municipios y en estado de emergencia a muchos otros. Además, las gobernaciones de Beni en el norte, Chuquisaca al sudeste y Potosí al suroeste ya están con declaratoria de emergencia departamental. Ante este panorama, Monseñor Suárez expresó además la disposición de la Iglesia para que los salones parroquiales y algunos colegios sirvan de refugio para atender a los damnificados. Asimismo, la diócesis de Oruro y la Pastoral Social Cáritas iniciaron una campaña para motivar la donación de artículos como vituallas, víveres, agua y medicamentos, y se habilitó una cuenta en el Banco Nacional de Bolivia para la colaboración económica. Por otro lado, el arzobispo de Cochabamba, Monseñor Óscar Aparicio, expresó en un videomensaje su preocupación y cercanía con los damnificados. Asimismo, el prelado invitó a los católicos para que con su corazón de solidaridad y sus gestos de caridad apoyen a través de las parroquias o de la Pastoral Social Cáritas, porque Dios les pagará infinitamente. En una audiencia con los integrantes del Grupo Santa Marta, el Papa Francisco respaldó la lucha contra las esclavitudes modernas como la trata de personas, la explotación laboral o la explotación sexual. El Santo Padre se reunió con los miembros del Grupo Santa Marta, una organización constituida por la Alianza Internacional entre Jefes de Policía y Obispos para erradicar el tráfico de personas y la esclavitud. Para abordar esta problemática que ataca a la sociedad, el grupo tuvo una conferencia para promocionar una perspectiva mundial sobre la trata y sobre las modernas formas de esclavitud. Según mi experiencia, estas jornadas de reflexión y de intercambio de experiencias aportan una luz clara a la interacción de las problemáticas globales y locales de la trata de personas humanas. La experiencia muestra que dichas formas modernas de esclavitud están más difundidas de lo que se puede imaginar, incluso para nuestra vergüenza y escándalo, en el interior de las sociedades más prósperas. Durante su mensaje, el Santo Padre exhortó a no ser indiferentes ante este pecado. Il grido di Dio a Caino, che si trova nelle prime pagine della Bibbia. El grito de Dios a Caín, que se encuentra en las primeras páginas de la Biblia. ¿Dónde está tu hermano? Nos incita a examinar seriamente las diferentes formas de complicidad con las cuales la sociedad tolera y anima, en especial las dedicadas a la trata con fines sexuales, la explotación de hombres, mujeres y niños vulnerables. En este sentido, el pontífice agradeció a todos los miembros del Grupo Santa Marta por su trabajo y los animó a continuar implicándose en la ayuda a las víctimas de esta esclavitud, brindando acompañamiento y ayudándolos a reintegrarse a la sociedad, estableciendo su dignidad humana. Ahora nos enlazamos con nuestro compañero Alan Holdren, quien se encuentra en Roma con más noticias del Santo Padre. Adelante, Alan. Hola Isabel, hola Eddie. Un gran saludo desde la ciudad eterna. El domingo, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco dijo que ninguna enfermedad puede romper nuestra relación con Dios, únicamente el pecado, que es una enfermedad del corazón, una lepra que puede purificarse con el sacramento de la confesión. Asimismo, hizo votos para que por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada, pidamos al Señor que sane nuestras heridas interiores con su infinita misericordia,
y para que nos dé otra vez la esperanza y la paz del corazón. Tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco fue el primer peregrino en registrarse para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá en enero de 2019. Al finalizar su inscripción, el Santo Padre exclamó: "Listo, me he inscrito como peregrino". Invitó a todos los jóvenes del mundo a vivir con fe y con entusiasmo este evento de gracia y de fraternidad, ya sea acudiendo a Panamá o participando con su comunidad. Cuando supo de este hecho, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, presidente del comité organizador local de la JMJ 2019, afirmó sentirse gratamente sorprendido. En el marco de la fiesta de la Virgen de Lourdes, que se celebró el mismo día, el prelado enfatizó que María trae un mensaje a todos los jóvenes, que no tengan miedo. A partir de ahora, todos los peregrinos que deseen inscribirse pueden hacerlo en la página web panama2019.pa, que pueden ver en sus pantallas. Ahí los peregrinos encontrarán 3 modalidades de participación en función del número de días que quieran permanecer en Panamá y el tipo de servicios que deseen recibir. El registro de peregrinos permanecerá abierto hasta el 17 de enero de 2019. Bueno amigos, eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Informó desde Roma Alan Holdren, EWTN Noticias. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Alan, por todo lo que nos has informado y saludos a nuestros compañeros en la oficina de Roma. Y en otras noticias, el cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon, en Myanmar, se pronunció ante la grave crisis de refugiados de la etnia rohingya que se encuentran en Bangladesh. Luego de asistir a una conferencia en el Vaticano sobre la trata de personas, el cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon en Myanmar, dio su punto de vista sobre la crisis de refugiados musulmanes de la etnia rohingya que se encuentran en Bangladesh y respondió ante el posible regreso de este grupo étnico a su país de origen. Aunque el gobierno está tratando de prepararse ahora para la repatriación y el regreso de los refugiados musulmanes, creo que eso no sucederá tan fácilmente, debido a su trauma y porque seguirían siendo discriminados por la mayoría de la comunidad budista en Myanmar. Muchos preferirían ir a un tercer país, donde podría haber más seguridad y ayuda económica para ellos. El arzobispo de Yangon se refirió a una posible limpieza étnica contra los rohingya. Asimismo, pidió a la comunidad internacional que tome parte en el asunto y ayude a los miles de refugiados que se encuentran en Bangladesh. Todavía tenemos que tomarnos un poco de tiempo para decir que definitivamente se trata de una limpieza étnica o simplemente es la dirección de los militares a estas personas. Los elementos de la limpieza étnica están ahí, pero no me gustaría ponerle un punto final a eso. Necesitamos obtener más pruebas en el terreno. Definitivamente estas cosas no deberían haber sucedido y estamos tristes por ello, pero lo que quiero es que la comunidad internacional ayude a estos 2 millones de refugiados que se encuentran sin identificación y sin patria. Bangladesh y Myanmar por sí solos no podrán dar con una solución real a este problema. Cerca de 700.000 musulmanes rohingya huyeron de Myanmar a la vecina Bangladesh desde agosto del 2017 para escapar de la brutal represión militar y la discriminación social y económica emprendida contra ellos en el estado de Rakhine. Hace unos días en España las autoridades del pueblo Callosa de Segura, en la ciudad de Alicante, retiraron de madrugada una cruz que se ubicaba en la plaza de la iglesia. Todo esto se realizó a pesar del rechazo de los habitantes del lugar. Para conocer con más detalles sobre este tema, estamos enlazados con Blanca Ruiz, nuestra corresponsal en España. Muy buenas tardes. Aquí desde Madrid os cuento que el tema de Callosa de Segura es bastante complicado porque se remonta a hace varios años cuando el ayuntamiento de esta localidad, de la ciudad de Alicante, decidió retirar la cruz que se encuentra en la plaza de la iglesia de la localidad de Callosa de Segura porque consideraba que era un símbolo franquista. Es cierto que esta cruz hace unos años tenía una placa en la que se nombraba al general Primo de Rivera, que es un general que estuvo relacionado con la dictadura franquista. Bien, es cierto que esta placa fue retirada hace tiempo, pero el ayuntamiento consideraba que seguía siendo un símbolo relacionado con la dictadura. Por la Ley de Memoria Histórica vigente en España se prevé
que todos los signos, símbolos relacionados con la Guerra Civil Española y la dictadura franquista posterior sean eliminados. Pero los signos religiosos están excluidos de esta ley. Pero en este caso, evidentemente, no se ha respetado ni se ha hecho una buena aplicación de esta ley. En 3 ocasiones, los vecinos de Callosa de Segura habían conseguido que la cruz no fuera retirada. De hecho, se turnaban durante 400 días para evitar que la cruz quedara sola, sin custodiar, y que así pudieran aprovechar el ayuntamiento el momento para retirarla. Pero en este caso, el ayuntamiento decidió retirarla de madrugada. Sin embargo, los vecinos se reunieron y sin embargo fueron desalojados de la plaza para que la retirada pudiera ser llevada a cabo. De hecho, el ayuntamiento tampoco esperó a que una sentencia judicial que está pendiente de resolución fuera dictada. Tomó, por así decir, la ley por su mano. ¿Cuál es la situación de la cruz ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia? Como saben, la cruz fue retirada y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia posteriormente dictó una sentencia en la que instaba a que no se retirara la base donde se encuentra la cruz, para que eventualmente en una posterior resolución judicial, es decir, cuando el caso ya sea resuelto, si la resolución implica la puesta de nuevo de la cruz, sea mucho más fácil su restitución. Es decir, son unas sentencias un poco contradictorias y sorprendentes, cuanto menos. Bueno, ojalá esta situación llegue a una pronta solución y la cruz retorne a la plaza de donde nunca debió ser retirada. Por otro lado, sabemos que en la Arquidiócesis de Madrid se ha instituido el Parlamento de la Juventud. ¿En qué consiste? Así es, se trata de una iniciativa que permite organizar a los jóvenes de la Diócesis de Madrid para que puedan hablar sobre los temas que le preocupan, también debatir sobre algunos aspectos que se les proponen, como por ejemplo las decisiones fundamentales de la vida, el compromiso con la fe, y que luego estas resoluciones serán llevadas al sínodo sobre los jóvenes que tendrá lugar en Madrid a finales de este año, en octubre de 2018. De esta manera, el cardenal Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, ha querido que este peculiar parlamento sirva a los jóvenes para que aprendan a leer los signos de los tiempos desde la luz del Espíritu Santo. En esta primera fase, se divide en varias fases. Pues el parlamento, la primera fase, los jóvenes se organizan a través de vicarías. En estas vicarías, a través de varias dinámicas, hablan y debaten sobre los distintos temas que ya os he comentado: el compromiso con la fe, el desafío de las decisiones definitivas, etc. Y posteriormente, en mayo, se realizará un parlamento diocesano que será presidido por el cardenal arzobispo de Madrid y en el que resumirán las conclusiones. Y será un momento a nivel diocesano muy importante para los jóvenes, porque verán posteriormente representadas sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes en el seno de los jóvenes en el Vaticano, en el corazón de la cristiandad. Blanca, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Seguimos en contacto. Un saludo desde España, seguiremos informando. Muchas gracias, Blanca, por todo lo que nos has contado. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, arzobispo estadounidense advierte en contra de bendecir a parejas gays. Y en Venezuela, distintos miembros de la oposición mostraron su rechazo ante el anuncio de elecciones presidenciales. Película Ganar al Viento muestra esperanzador mensaje a favor de la vida. Ya volvemos con más en EWTN Noticias. Seguimos con más información. En Australia, un nuevo proyecto de ley podría exigir que los sacerdotes y religiosos se registren como agentes del Vaticano. De acuerdo al diario británico The Telegraph, la nueva legislación propuesta en Australia podría exigir que los integrantes de la jerarquía católica en el país sean considerados como espías del Vaticano. El proyecto de ley, llamado Transparencia de Influencia Extranjera y presentado el 7 de diciembre de 2017, busca combatir la injerencia de otros países en la educación y la política de Australia. Ante esto, la Conferencia de Obispos Católicos del país remitió un mensaje a los parlamentarios que evalúan el proyecto de ley, señalando que el documento parte de la creencia errónea de que la Iglesia Católica en Australia actúa en representación de un gobierno extranjero, en este caso el Estado de la Ciudad del Vaticano. Por ese motivo, aseguraron que el proyecto de ley seguirá perjudicando a los miembros de la Iglesia en Australia.
Por su parte, para el obispo de Tobumba, Monseñor Robert McGuckin, esta propuesta legislativa podría silenciar la voz del clero en temas importantes para la nación, como la oposición al proyecto de ley de eutanasia, aprobado en un estado australiano en el 2017. Por su parte, para el obispo de Tobumba, Monseñor Robert McGuckin, esta propuesta legislativa podría silenciar la voz del clero en temas importantes para la nación, como la oposición al proyecto de ley de eutanasia aprobado en un estado australiano en el 2017. En ese sentido, el prelado manifestó que los católicos son seguidores de Jesucristo, no agentes de un gobierno extranjero, y agregó que en Australia la Iglesia Católica está compuesta por millones de ciudadanos que practican su fe y no están en deuda con otro país. Esperamos que esta situación pueda cambiar, ya que ningún religioso pertenece a un país especial, sino que pertenece a su propia comunidad. Impensable si no fuera cierto que Australia está tomando una actitud que nos recuerda a las dictaduras comunistas del siglo XX y no a una democracia moderna. Por otro lado, luego que algunos líderes de la Iglesia en Alemania se manifestaran recientemente a favor de la bendición de parejas del mismo sexo, el arzobispo de Filadelfia en Estados Unidos envió una carta a su clero en la que deja claro que en ninguna circunstancia se pueden bendecir a parejas homosexuales. El arzobispo de Filadelfia en Estados Unidos, Monseñor Charles Chaput, afirmó que la bendición de parejas homosexuales minaría gravemente el testimonio de la Iglesia sobre la naturaleza del matrimonio y la familia, y subrayó que cualquier rito de este tipo iría en contra de la palabra de Dios y de la constante enseñanza y creencia católica. Así lo indicó el prelado en una carta dirigida al clero de su arquidiócesis el pasado 7 de febrero, después de que el cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, dijera a la radio Bavarian State Broadcasting que sí es posible bendecir a parejas homosexuales y que es una decisión que debe estar en manos de un sacerdote o de un agente pastoral. En su misiva, Monseñor Chaput no menciona ningún nombre de los líderes alemanes, pero es claro en resaltar que la imprudencia de las declaraciones a favor de cualquier rito o bendición de parejas homosexuales es muy preocupante, ya que cooperaría a un acto moralmente prohibido. Finalmente, el prelado concluye su carta al clero local reiterando que, bajo ninguna circunstancia, ningún sacerdote o diácono puede tomar parte, atestiguar u oficiar cualquier tipo de unión civil de personas del mismo sexo o cualquier ceremonia religiosa que busque bendecir tal evento. Esta medida, explica el arzobispo, no significa un rechazo a las personas, sino que busca sostener con claridad lo que sabemos es cierto sobre la naturaleza del matrimonio, la familia y la dignidad de la sexualidad humana. Ante la gran cantidad de migrantes venezolanos que llegan diariamente a la frontera con Colombia, el presidente de la República Colombiana, Juan Manuel Santos, anunció nuevas medidas de control y vigilancia. Hace unos días, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció nuevas medidas de control de seguridad para la frontera con Venezuela. Por ese motivo, el gobierno colombiano envió más de 2.000 nuevos oficiales para vigilar los cientos de cruces de tierra que los migrantes venezolanos utilizan para ingresar ilegalmente al vecino país. El principio general del enfoque que tenemos y que vamos a reforzar es de poner más controles migratorios y que esos controles sean más estrictos. Que la entrada de venezolanos tenga unas características, que sea controlada, que sea ordenada y algo muy importante, que se haga dentro de la legalidad. Otra de las medidas anunciadas por Juan Manuel Santos es dejar de emitir las tarjetas fronterizas que actualmente han permitido el ingreso temporal de 1,5 millones de venezolanos para comprar alimentos y medicinas. Desde hoy solo ingresarán a Colombia quienes tengan pasaporte o tengan ya en su poder la tarjeta migratoria. Finalmente, el presidente de Colombia reiteró su solidaridad con los venezolanos necesitados y por este motivo manifestó que abrirán un centro de atención para inmigrantes capaz de proporcionar ayuda a unas 2.000 personas. De acuerdo a las autoridades de migración de Colombia, se estima que unos 600.000 venezolanos se encuentran viviendo en el país cafetero. Tras la persistencia del gobierno venezolano para que se lleve a cabo elecciones presidenciales, diferentes miembros de la oposición mostraron su rechazo ante este panorama.
Pese a las objeciones de la oposición venezolana, la Asamblea Nacional Constituyente adelantó las elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, corriendo el riesgo de provocar mayores sanciones internacionales y acrecentar la crisis económica y social que cada día obliga a miles de venezolanos a dejar su país en búsqueda de una mejor situación. Sentí una impotencia tan grande porque si no hay diálogo, ¿cómo va a haber elecciones? En este país no puede haber elecciones todavía. Eso no es así, o sea, porque el presidente le dio la gana y vamos a hacer elecciones. ¿Qué es eso? Eso no es así. De acuerdo a la líder de la oposición, María Corina Machado, quienes decidan participar en los comicios no se oponen realmente al gobierno de Nicolás Maduro. Lo que ha convocado la ilegítima constituyente no es una elección, es un narcofraude. Y quienes decidan participar no son oposición. Están haciendo parte de un sistema que lo que busca es darle una pseudo legitimidad a una dictadura que tiene al país muriéndose de hambre. Afortunadamente, el Grupo de Lima, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia y ayer el Parlamento Europeo han dicho las cosas de manera clara e inequívoca. No va a reconocerse ni ese proceso ni los resultados del mismo porque no es una elección. Por su parte, el director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela se refirió a la posibilidad de que la oposición no se presente en las elecciones. Bueno, ahora lo que viene es precisamente la posibilidad de que la oposición no concurra y por ende no haya una elección competitiva, con lo cual quede más deslegitimado Nicolás Maduro, porque va a quedar como un autócrata que tiene visos cada vez mayores de totalitarismo en Venezuela y con lo cual esto va a generar mayor presión internacional, mayor cantidad de sanciones y quién sabe qué otro mecanismo de cambio para una transición en Venezuela. Como se sabe, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido acusado de manipular las elecciones en el pasado y los candidatos más reconocidos que ha tenido la oposición se encuentran imposibilitados de postularse. La Arquidiócesis de Acapulco en México informó que 2 sacerdotes fueron asesinados el pasado lunes 5 de febrero por la madrugada. Se trata de los sacerdotes Iván Ayorbe Jaimes, párroco de la Sagrada Familia en Las Vigas, municipio de San Marcos, y Germán Muñiz García, párroco de Mezcala, quienes fallecieron luego de ser atacados por unos desconocidos en el municipio de Taxco. Otras 3 personas resultaron heridas. Para conocer más acerca de esta triste situación, estamos enlazados vía Skype con Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, quien nos comentará sobre los lamentables acontecimientos de violencia en México. Bienvenido, Monseñor. Gracias por la invitación. Estamos aquí para servirles. Monseñor, ¿cómo describiría la situación de crimen y violencia que vive hoy México? Bueno, en particular, como Iglesia Católica en México, hemos estado dolidos por este último acontecimiento de los 2 crímenes contra sacerdotes el pasado 5 de febrero. Y bueno, pues hemos reaccionado con dolor, pero con oraciones y con mucha fuerza para tratar de recuperar el trabajo de estos hermanos sacerdotes, por una parte, y por otra parte, pues sí, hemos estado viviendo ya por buen tiempo un clima de inseguridad en muchas partes del país y en el cual gobierno, sociedad, iglesias tenemos que trabajar juntos. No, la solución no lo va a poner una sola persona. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para construir la paz y para evitar más muertes y más actos de violencia. Monseñor, ¿hay una luz en el túnel? ¿Qué se puede hacer o qué queda esperar de la seguridad en México? La luz en el túnel será siempre la esperanza y levantar siempre el corazón, la mente, el alma a Dios y trabajar sin detenernos. ¿Sí? Necesitamos todos empezar por la propia conversión, el cambio de vida, empezando por uno mismo, para luego pedir a los demás que también cambien la conducta, tanto los grupos, tanto los criminales como el ciudadano común. Todos necesitamos convertirnos y trabajar incansablemente en el perdón, en la tolerancia, en el diálogo, en la aceptación del otro. Todos tenemos que trabajar juntos para poder lograrlo.
Muchas gracias, Monseñor, por compartirnos esta información y cuente con nuestras oraciones por la paz en su país. Gracias a ustedes. En otras noticias, se estrenó en España el documental Ganar al Viento, el cual muestra a 5 niños diagnosticados con distintas enfermedades graves. Sin embargo, pese a ello, llevan su vida sin preocupaciones, disfrutando de cada experiencia. Ganar al viento es el título de un maravilloso documental dirigido por la periodista y escritora Anne-Dauphine Julian, el cual ha sido estrenado hace poco en España. El documental refleja muy bien las ganas de vivir de 5 niños que padecen graves enfermedades a su corta edad. Para Julian, el objetivo de su trabajo era escuchar a los pequeños que lidian con estas dificultades y aún así tienen mucho que enseñar a los adultos. Solo hablan los niños en la película. Yo quería oírlos y escucharlos, lo que nunca hacemos. No escuchamos a los niños. Bueno, los escuchamos cuando son monos o no sé qué, pero cuando nos pueden hablar de la vida, lo que es realmente la vida, no les escuchamos. Y los niños saben tanto lo que es la vida. Son capaces, sin tabús, de hablar de la muerte, de la vida, del amor, del sufrimiento, de la felicidad, con unas palabras muy sencillas, muy puras, muy verdaderas. Y a mí me parece que tienen mucho que aprenderos. Y por eso he hecho esta película, para despertar el niño que se queda en cada uno de nosotros. Los niños que aparecen en el documental son Amber y Mart, Charles, Camille y Tugdual. Luego de trabajar con ellos, la directora recuerda cómo le impactó el testimonio de uno de los pequeños. En la película no se ve a enfermedades, se ve a niños. Se ve a niños que son enfermos, pero se ve a niños. Yo me acuerdo de la frase de una niña de la película que se llama Ambre, que tiene una enfermedad de corazón desde pequeña muy grave, ya tiene 12 años, y en la película 9, y un día estaba un poco pálida, y yo le pregunté, ¿estás mal, Ambre? Y me dice, no, yo estoy muy bien, pero es mi corazón que está mal. O sea que soy una niña de 9 que se va al teatro, que le encanta la vida y no sé, pero mi corazón funciona mal. En ese sentido, Julian expresó que los niños saben que están enfermos y que probablemente muchas cosas cambien, pero sus sentimientos, sus ganas de vivir y su modo de ver la vida no cambian, y esto es una enseñanza importante para los adultos. Los niños nos recuerdan mejor que nadie lo bella que es la vida, que se fía de alguien más grande que uno mismo, y nos invitan así a entender las palabras de Jesús, que si no nos hacemos como niños no podemos entrar en el reino de los cielos. Así es, mucho que aprender de estos pequeños. Y bueno, amigos, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias.